El salón del Faubourg Saint-Germain parecía respirar por sí solo aquella noche de invierno de 1906. Las lámparas de araña de cristal proyectaban una luz calculada sobre los altos muros dorados, donde los tapices republicanos ensalzaban ideas de honor, progreso y estabilidad institucional. El frío parisino permanecía en el exterior, contenido por las pesadas puertas y la gruesa alfombra que amortiguaba los pasos y los conflictos. En el interior, hombres con impecables fracs y mujeres envueltas en sedas oscuras conversaban en voz baja, como si cada palabra hubiera sido ensayada para evitar cruzar límites invisibles. Se alzaban copas de cristal en precisos brindis, los músicos tocaban discretamente de fondo, y todo en aquel ambiente parecía diseñado para contener los excesos, de emoción, de ruido y, sobre todo, de verdad. En el centro de aquel equilibrio artificial se encontraba Maurice Laurent, de 54 años, influyente jurista, consejero de Estado, presencia constante en comités y cenas decisivas. Su cabello gris estaba perfectamente peinado, su frac ajustado sin una sola arruga fuera de lugar, su postura erguida, la de alguien que ha aprendido a dominar los espacios sin alzar la voz. Observaba la habitación con la tranquilidad de quien cree conocer todos los mecanismos del orden social. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en una figura femenina cerca de una mesa auxiliar, algo se rompió casi imperceptiblemente. Hélène Marchand no vestía con lujo. Llevaba un vestido sencillo, oscuro y bien ajustado, cosido por manos que conocían el peso del trabajo diario. Sus manos, ligeramente marcadas, sostenían firmemente un pequeño y desgastado maletín de cuero. Su mirada era directa, sin desafío explícito, pero cargada de una presencia imposible de ignorar. Maurice reconoció esa mirada incluso antes de reconocer el rostro. Un antiguo silencio interior se instaló en su pecho. En ese instante, el evento benéfico dejó de ser una mera celebración controlada. Se convirtió en el escenario perfecto para algo que creía haber estado enterrado durante años. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y cuéntanos desde cualquier lugar del mundo. Hélène había sido invitada a exponer su costura como símbolo de reinserción social, una palabra elegante elegida por el comité organizador para ilustrar la benevolencia sin riesgo. Al anunciar su nombre, se alzaron algunos aplausos, corteses, contenidos, casi mecánicos. Caminó con paso firme hacia la pequeña zona reservada para invitados especiales, sintiendo el peso de decenas de ojos que evaluaban su postura, su ropa, su lugar en aquella sala. El presentador le ofreció el micrófono con una sonrisa formal, esperando un breve agradecimiento, quizá una frase sobre la gratitud y la superación de la adversidad. Hélène respiró hondo. La sala parecía suspendida en el tiempo. Al fondo, Maurice hacía un gesto sutil con la mano, casi automático, como quien ajusta un engranaje invisible para que todo siga funcionando. Pero Hélène no le dio las gracias, no elogió la iniciativa, no mencionó la caridad. Su voz salió clara, sin temblores, recorriendo el espacio con una precisión incómoda. Dijo que necesitaba hablar de algo que había estado oculto allí mismo, en salas como aquella, años atrás. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. Algunos invitados intercambiaron miradas inquietas. Otros fruncieron el ceño, molestos por la falta de etiqueta. Maurice sintió que su cuerpo reaccionaba antes que sus pensamientos. El gesto que inició la trama no fue un grito, ni una acusación directa, sino la simple decisión de Hélène de no volver a sentarse, de permanecer de pie, ocupando un espacio que nunca le había sido concedido. Afuera, París bullía con huelgas y debates morales. Adentro, el orden comenzaba a resquebrajarse.
El ambiente festivo se transformó en tensión contenida y todos comprendieron, incluso sin admitirlo, que esta sala, preparada para los aplausos, estaba a punto de enfrentarse a algo que ya no podía reprimirse. Maurice Logan permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron demasiado largos para alguien acostumbrado a controlar el ritmo y las interrupciones. Mientras Helene hablaba, su mente retrocedió casi 20 años a una oficina cerrada del ministerio en 1887, donde el aire olía a tinta fresca y decisiones precipitadas. Por aquel entonces, aún no era consejero de Estado, pero ya destacaba como un mediador eficiente, capaz de resolver problemas antes de que se convirtieran en escándalos. El caso le había llegado como suele ocurrir en los asuntos peligrosos, sin registro formal, presentado por un superior que hablaba en voz baja, explicando que era necesario preservar la estabilidad institucional. Helene era entonces una joven secretaria administrativa, organizada, discreta, conocida por llevar archivos impecables. Cuando se negó a modificar un despacho que comprometía a figuras influyentes, fue tratada como un obstáculo, no como una empleada. Maurice recordaba haber leído los documentos con atención técnica, calculando riesgos, evaluando las consecuencias políticas. Ese día creyó sinceramente que proteger la institución justificaba sacrificar a una persona. Autorizó una solución administrativa, despido sin defensa pública, descalificación silenciosa, la narrativa de incompetencia cuidadosamente difundida. El caso desapareció de los registros y su carrera avanzó casi de inmediato. En la sala, mientras escuchaba la voz firme de Helene, Maurice sintió el peso de cada ascenso, cada invitación, cada discurso sobre el orden público. La rigidez emocional que siempre lo había protegido ahora se revelaba como una armadura demasiado pesada para soportar. A su alrededor, algunos invitados susurraban, tratando de identificar la naturaleza exacta de la amenaza. Otros observaban a Maurice, esperando una señal de moderación. Pensó en interrumpir, en transformar el discurso en algo simbólico, en redirigir el enfoque hacia la caridad. Pero cada palabra de Helene reabrió el pasado con incómoda precisión. No hablaba como una víctima desesperada, hablaba como alguien que había esperado años el momento adecuado. Y eso lo desarmó más que cualquier acusación explícita. Para Helene, estar en ese salón fue revivir una serie de humillaciones cuidadosamente orquestadas. Tras ser despedida, perdió su trabajo, su credibilidad y cualquier posibilidad de defensa formal. En menos de 6 meses, sus solicitudes de empleo fueron rechazadas sin explicación. Sus amigos se distanciaron por miedo a ser asociados y su nombre comenzó a circular acompañado de vagas insinuaciones. Sin recursos, vendió muebles, se mudó a una habitación alquilada en el barrio de Belleville y aprendió a coser para sobrevivir. Las manos que ahora sostenían el maletín de cuero habían aprendido a medir telas, remendar dobladillos y trabajar hasta altas horas de la noche bajo una luz tenue. Aún así, nunca se deshizo de las pruebas. Guardó cartas, fechas, copias de despachos organizados con el mismo rigor que antes. No por venganza, sino por convicción. Creía que la verdad solo necesitaba un espacio donde no pudiera ser ignorada. Hablando en el salón, sintió que se le aceleraba el corazón, pero no se echó atrás. Reconoció en los rostros de la élite la misma expresión que la había condenado años atrás. Escepticismo cortés, superioridad silenciosa. Algunos intentaron descalificarla con miradas, otros murmuraron la palabra resentimiento. La prensa, discretamente situada al fondo, ajustaba cuadernos y cámaras, dándose cuenta de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Helene sintió que el viejo miedo amenazaba con regresar. El recuerdo de haber sido desacreditada, aislada,
borrada, pero también había una nueva calma, construida durante años de silencio forzado. Sabía exactamente qué decir y qué no decir. No necesitaba gritar ni suplicar. Su fuerza provenía de la precisión. Cada frase era una pieza colocada en el lugar correcto, desmantelando poco a poco la escena caritativa montada. Al volver a mirar a Maurice, notó algo diferente en su postura. No era solo tensión, era conflicto. Por primera vez sintió que no estaba sola en ese centro simbólico de la sala. La conexión que se estaba formando no era afectiva, sino ética, y eso hizo que el momento fuera aún más irreversible. A medida que Helene avanzaba en su relato, los obstáculos externos se hicieron más visibles y organizados, casi coreografiados. Un miembro del comité se acercó discretamente al escenario, susurrando que el tiempo se había acabado, que el público esperaba el siguiente discurso. Otro invitado influyente, conocido por sus conexiones en ministerios y redacciones, comentó en voz alta que ese no era el espacio apropiado para asuntos personales, reforzando el intento de presentar el discurso de Helene como una digresión inoportuna. Maurice percibió el mecanismo en funcionamiento, el mismo que él mismo había ayudado a perfeccionar a lo largo de su carrera. Bastaba con concluir cortésmente, agradecer al público y continuar con el programa para que todo volviera a ser absorbido por el lujo y el olvido. Sin embargo, en su interior algo se resistía. Sentía el miedo concreto de perder puestos, prestigio y el legado cuidadosamente construido. Pero había un miedo más profundo, casi físico, el de ser recordado como cómplice de un silencio injusto. Helene, por su parte, se enfrentó al conflicto interno de revivir públicamente el dolor que había aprendido a soportar sola. Cada intento de interrumpirla reavivaba los recuerdos de la abrupta separación, las puertas cerradas, las cartas sin respuesta. Aún así, mantuvo la postura erguida, negándose a ser reducida a un símbolo conveniente. Cuando mencionaba fechas específicas, nombres de departamentos y procedimientos administrativos, la sala se sumía en un denso silencio. Ya no era posible fingir que se trataba de un arrebato vago. La prensa, ahora claramente atenta, registraba cada detalle. El riesgo de que salieran a la luz otras verdades se hizo palpable y algunos invitados comenzaron a abandonar la sala discretamente. La imposibilidad de cerrar públicamente lo ya dicho creó una tensión creciente, un punto de no retorno que Maurice reconoció con incómoda claridad. El vínculo emocional entre Maurice y Helene se consolidó en ese espacio de conflicto, no por una empatía inmediata, sino por el reconocimiento mutuo de la gravedad del momento. Maurice ya no veía a Helene como un problema administrativo, sino como una persona cuya vida se había visto directamente afectada por una decisión que había tomado con fría precisión técnica. Recordó haber dicho, años antes, que la separación era temporal y necesaria para el bien común, frases que ahora sonaban vacías. Helene, al notar su vacilación, sintió una mezcla de indignación y una extraña lucidez. No esperaba una disculpa ni una reparación inmediata. Solo esperaba que el silencio no se renovara. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo una breve pausa, cargada de significado. Maurice reflexionó sobre su trayectoria, en salones similares a aquel, en las épocas en que había mediado en conflictos en nombre del orden, convenciéndose de que el sacrificio de unos pocos sostenía la estabilidad de la mayoría. Por primera vez, esta lógica le pareció insostenible. El espacio circundante parecía más pequeño, más estrecho, como si el lujo perdiera su función ante la exposición moral. Helene sintió el peso de la expectativa colectiva, el riesgo de ser desacreditada de nuevo.
pero también la fuerza de finalmente ocupar el centro del escenario sin pedir permiso. La tensión entre ellas no era personal, sino estructural, y ambas comprendieron que su próximo gesto definiría no solo sus historias individuales, sino también el significado de ese salón y todo lo que representaba. El último intento de moderación llegó de forma más directa cuando uno de los organizadores subió 2 escalones al escenario y extendió la mano hacia Hélène, en un gesto ensayado de cordialidad autoritaria. Sugirió, con una sonrisa rígida, que continuaran la conversación en otro momento, lejos de las cámaras y los invitados. La sala reaccionó con un murmullo nervioso, como si muchos hubieran esperado precisamente ese desenlace predecible. Hélène no se acobardó. Abrió con calma su maletín de cuero y sacó un solo documento cuidadosamente doblado, cuya apariencia sencilla contrastaba con la grandiosidad del escenario. Explicó sin alzar la voz que la carta contenía una firma reconocible, una fecha precisa y un despacho que jamás debió haber sido alterado. El peso de la evidencia no residía en el papel en sí, sino en la claridad con la que lo contextualizó. Maurice reconoció de inmediato su propia firma, dibujada años atrás, con la convicción de quien creía actuar correctamente. La conmoción no fue solo moral, fue física. Sintió la garganta seca, las manos frías dentro de los guantes. A su alrededor, algunos invitados reaccionaron con indignación contenida, otros con pánico silencioso. Un periodista se acercó discretamente, intentando observar mejor la escena. Hélène continuó explicando cómo se había utilizado esa sentencia para justificar su despido y cómo se había construido el discurso oficial para desacreditarla. Cada frase desmantelaba la imagen de reinserción social que el evento pretendía vender. La sala, diseñada para silenciar los excesos, se volvió incapaz de contener esa verdad objetiva. Maurice se dio cuenta de que cualquier intento de negarla o minimizarla se interpretaría ahora como una confirmación de su culpabilidad. El mecanismo que siempre había funcionado comenzaba a fallar ante una prueba simple e irrefutable. En su interior, Maurice libraba una batalla que jamás imaginó afrontar en público. Toda su carrera se había basado en la convicción de que el orden debía preservarse, incluso a costa de tomar decisiones duras. Recordaba las noches solitarias que pasaba revisando casos, convenciéndose de que el silencio era un mal menor. Ahora, frente a Hélène, esa racionalización se desmoronaba. Observó su rostro, marcado por el tiempo y el trabajo, y vio en él el resultado concreto de su decisión pasada. Hélène, a su vez, sintió que la tensión alcanzaba su punto álgido. El miedo a ser descalificado de nuevo aún existía, pero fue superado por la sensación de ser finalmente escuchada. No buscaba humillar a Maurice, buscaba romper el ciclo que la había silenciado y que, sabía, seguía silenciando a otros. El contraste entre la riqueza material de la sala y la pobreza moral expuesta se hizo evidente. Algunos invitados bajaron la mirada, incapaces de soportar el peso del momento. Otros observaban a Maurice, esperando que desempeñara su papel habitual y restableciera el orden. Sintió la expectativa colectiva oprimiéndolo como nunca antes. Por primera vez, la decisión no fue técnica ni administrativa. Fue profundamente humana. Al darse cuenta de que ya no podía mantener el silencio sin destruir la poca integridad que le quedaba, Maurice comprendió que se enfrentaba a una decisión irreversible. Los acontecimientos de esa noche no permitirían volver a la normalidad anterior. Y en ese momento de suspenso, tanto él como Hélène comprendieron que el verdadero enfrentamiento no era entre dos personas, sino entre la apariencia de orden y la necesidad de justicia. Cuando el maestro de ceremonias anunció el nombre de Maurice,
Laurent, y con voz tensa, le pidió que subiera al escenario para restablecer el orden y aclarar el malentendido. Toda la sala se volvió hacia él como un solo cuerpo expectante. El jurista se levantó lentamente, sintiendo el peso de decenas de miradas adiestradas que medían la autoridad. Cada paso hacia el centro parecía atravesar no solo el espacio físico, sino décadas de decisiones cuidadosamente protegidas. El murmullo cesó cuando se situó junto a Hélène. Por un instante, la escena pareció repetir el guión habitual. El estadista a punto de hablar, la mujer sencilla a punto de ser apartada con delicadeza del discurso oficial. Maurice sujetó el micrófono con firmeza, pero no habló inmediatamente. Observó el documento aún abierto en las manos de Hélène, reconociendo allí no solo su firma, sino la materialización de una injusticia que siempre había tratado como una abstracción. La tensión era absoluta. Algunos invitados se removieron en sus asientos, otros ya anticipaban los titulares. El gesto decisivo se produjo sin grandilocuencia. Maurice inclinó ligeramente la cabeza hacia Hélène y delante de todos simplemente dijo que tenía derecho a terminar. No hubo defensa, ni negación, ni intento de redirigir el discurso. El silencio que siguió fue devastador. Al permitir que Hélène continuara, rompió el mecanismo que lo había protegido durante décadas. El orden que siempre había sabido gestionar se desmoronó allí mismo, en un acto simple e irreversible. Hélène sintió el impacto del gesto como una descarga física. Por primera vez, no fue interrumpida, ni corregida, ni apartada. Reanudó su discurso con voz firme, detallando las consecuencias concretas del distanciamiento, los años de invisibilidad, el trabajo silencioso para sobrevivir. La sala, antes convertida en un aplauso controlado, se había convertido en testigo de una verdad que no pedía permiso. Maurice, inmóvil a su lado, comprendió que perdería posiciones, influencia y reputación. Aún así, al ceder el control, experimentó algo que nunca había conocido en su carrera pública: la interrupción consciente de un ciclo de silencio. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale, me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La transformación de Maurice no llegó a través de palabras, sino a través de la plena aceptación de las consecuencias. Mientras Hélène hablaba, él repasó mentalmente cada justificación que había usado a lo largo de los años para apoyar decisiones similares. Ninguna sobrevivió a esa exposición directa. El contraste entre su riqueza material y la pobreza emocional que había cargado se volvió insoportablemente claro. Se dio cuenta de que su imagen como guardián del orden siempre había dependido de voces silenciadas, de personas expulsadas del centro. Al permitir que Hélène ocupara ese espacio, la reconoció públicamente como un sujeto de verdad, no como un error administrativo. Hélène, a su vez, sintió el cambio concreto en la atmósfera. Las miradas ya no eran solo críticas. Había conmoción, incomodidad y en algunos casos un reconocimiento tardío. Concluyó dejando claro que no buscaba venganza, sino rendición de cuentas. Dijo que el orden que depende del silencio es solo apariencia y que ninguna institución puede sostenerse cuando necesita borrar a la gente para preservarse. El impacto fue inmediato. Algunos invitados se pusieron de pie, incapaces de quedarse. Otros permanecieron inmóviles, conscientes de participar en un momento histórico. La prensa lo grabó todo con entusiasmo. Maurice devolvió el micrófono sin un discurso final, sin ningún intento de redención pública. Su silencio ya no era una imposición, sino una consecuencia. Al bajar del escenario, sintió que su vida pública, tal como había existido hasta entonces, había terminado. Sin embargo, por primera vez en muchos años, no sintió la necesidad de controlar el resultado.
El clímax de esa noche no fue una confrontación verbal, sino la decisión de permitir que la verdad cruzara el centro de la sala y se mantuviera por sí sola. La ética, finalmente, ocupó el lugar que el poder siempre había reclamado. Las consecuencias comenzaron incluso antes de que la sala se vaciara por completo. A la mañana siguiente, los principales periódicos parisinos publicaron relatos detallados de lo sucedido, citando fechas, cargos y procedimientos administrativos nunca antes cuestionados públicamente. El evento benéfico, destinado a exaltar virtudes abstractas, se había convertido en el hito de una ruptura concreta. Las comisiones parlamentarias anunciaron la apertura de investigaciones formales, se empezaron a revisar viejos acuerdos discretos y el cómodo vocabulario de la caridad dio paso al incómodo lenguaje de la responsabilidad institucional. Maurice Laurent fue gradualmente apartado de juntas directivas y funciones estratégicas. No hubo arresto inmediato ni espectáculo punitivo. Solo la erosión progresiva de su influencia. Para alguien que había cimentado su vida en 1900, la presencia y el control, la pérdida fue profunda y silenciosa. Aún así, no intentó revertir el proceso. Empezó a rechazar invitaciones, se retiró de los salones que una vez dominó y aceptó, con dificultad, que su legado fuera reevaluado bajo una luz diferente. Hélène, por otro lado, experimentaba una transformación igualmente concreta, pero en la dirección opuesta. Su nombre dejó de estar asociado a rumores y comenzó a circular, vinculado a la valentía y la precisión. Fue invitada a testificar, a guiar otros casos similares, a apoyar a personas que, como ella, habían sido silenciadas en nombre del orden. Sin abandonar su trabajo de costura, comenzó a dedicar parte de su tiempo a acompañar a víctimas de injusticias administrativas, ofreciéndoles no solo documentos, sino también una escucha atenta. La dignidad pública que le habían negado regresó sin alardes, cimentada en la fuerza de haber sido el centro de atención cuando nadie lo esperaba. El impacto colectivo de ese episodio reveló algo que muchos prefirieron ignorar. Ningún lujo, ninguna etiqueta, ninguna coreografía social puede contener una verdad cuando encuentra voz y espacio. El salón del Faubourg Saint-Germain siguió existiendo, pero nunca volvió a ser un mero escenario de celebración controlada. Se convirtió en un símbolo de un punto de inflexión moral, recordado como el lugar donde el silencio fracasó. Maurice, ahora apartado del poder, comprendió que el orden que había ayudado a mantener siempre había sido frágil, dependiente de exclusiones cuidadosamente disimuladas. Hélène, fortalecida por su propia trayectoria, demostró que la justicia comienza cuando la voz silenciada deja de pedir permiso para existir. La historia no terminó con una redención plena ni castigos ejemplares, sino con algo más duradero: la interrupción consciente de un ciclo. La moraleja quedó clara para todos los que presenciaron el desenlace. Preservar las instituciones a expensas de las personas no es estabilidad, es posponer el colapso. Al permitir que la verdad cruzara el centro del salón, esa noche transformó la vergüenza en conciencia y expuso el vacío de un orden construido sobre el silencio. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana.